Cristo vive. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios Santo. Aleluya. Bienvenida a la amada iglesia. ¿Cuándo están contentos? ¿Cuándo están gozosos? ¿Cuándo se han chupado el mismo perro? Todavía no. Ya mismo sí. Aleluya. Está sobre sus pies. Aleluya. Vamos a elevar una oración. Bendito sea el nombre del Señor. Eterno y soberano Dios, digno de gloria, honra y alabanza, Señor amado. Este pueblo, Señor, te alaba, te glorifica, Rey amado. Te bendecimos, mi Señor, creyendo firmemente, Padre amado, Señor, que este campamento tuyo y aquí se mueve tu espíritu y tu palabra, Señor. Creyendo, Rey de gloria, Señor, que tu Santo Espíritu, Padre amado, limpie la atmósfera, Padre de gloria. Que toda obra contraria de las tinieblas, Señor, todo ataque, interrupción, Padre, que no quiera predicar tu palabra, todo espíritu, Padre amado, Señor, que quiera, Rey de gloria, en cierta manera, nublar la mente para que tu palabra no entre, Señor, que quiera, Padre amado, hacer enduro el corazón, Padre, para que tu palabra no vaya a lo más profundo de nuestro ser, Rey de gloria. Atado y reprendido queda en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, y tu palabra y tu espíritu corren y fluyen en nuestra vida, Señor, como el agua fluye en la tierra, Señor amado, y Dios, limpiando, Señor, todo nuestro ser hasta producir vida, Rey de gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pueden tomar asiento, no se preocupen. Santo es el que vive y reina. Vamos a estar hablando en esta noche de algo muy poderoso. De su nombre la gloria. Vamos a estar viendo sobre el Espíritu Santo y la palabra de Dios. De su nombre la gloria. Vamos a ver si ellos, el Espíritu y la palabra, actúan por separados o actúan mutuamente. Si se contradice uno al otro o uno da testimonio del otro y viceversa. Y a su nombre la gloria. Entonces vamos a estar ministrando la palabra del Señor bajo el tema caminando con los dos pies. Quizás no lo entiendan, pero conforme vamos rodando el mensaje, lo va a entender. Y a su nombre la gloria. ¿Cómo se llama el tema? Caminando con los dos pies. Y usted dirá, hermano, pero eso es normal, ¿verdad? Todos los seres humanos caminamos con los dos pies. Físicamente hablando, sí es así. Pero en lo espiritual, vamos a ver si es así. Si usted camina con los dos pies. Y a su nombre la gloria. Como vamos a hablar sobre el Espíritu Santo y la palabra, si hay relación entre ellos, si actúan por separado, si cada cual hace lo que quiere, o los dos tienen el mismo fin. ¿Qué es lo que piensa la gente de aquello? ¿Qué es lo que dicen las personas de aquello? ¿Y qué es lo que Dios revela sobre la palabra y el Espíritu Santo? Y a su nombre la gloria. Algunas personas, amados hermanos, afirman tener sueños, visiones, éxtasis, mensajes directos de Dios. Algunas personas afirman que Dios los llamó a ellos directamente, que escucharon la voz del Espíritu Santo. Y a su nombre la gloria. Que Dios le dio instrucciones especiales a ellos. No sé si alguna vez ha escuchado eso. Y a su nombre la gloria. Y a su nombre la gloria. Pero en cambio otras personas, esos son un tipo
de personas. Los que dicen tener sueños, revelaciones, visiones, éxtasis de parte de Dios. En cambio hay otras personas que hacen acciones, hacen obras, hacen manifestaciones supuestamente del Espíritu Santo. Y a su nombre la gloria. Y a su nombre la gloria. Pero cuando tú analizas las supuestas profecías, las supuestas visiones, las supuestas revelaciones que estas personas te dicen tener directamente de Dios, cuando tú la pasas por el filtro de la palabra, te das cuenta que eso no es así. Y a su nombre la gloria. Cuando gente dice tener el Espíritu Santo y hace manifestaciones y mucha algarabía, cuando tú te vas al filtro de la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que eso no es bíblico. Y aunque suene bonito, y aunque se vea bonito las visiones, el sueño, las profecías, las manifestaciones, las obras, la algarabía, aunque suene bonito o se vea bonito y suene y se vea real, si eso no está en la palabra, eso no es bíblico. Y a su nombre la gloria. Y a su nombre la gloria. La Biblia dice en Isaías 8:20, si la memoria no me falla, al profeta que no hablare conforme al testimonio es porque no le ha amanecido. En pocas palabras, aquel que se llame ser profeta y no hable conforme a la palabra de Dios es un falso profeta. Y a su nombre la gloria. Por muy bonito que sueñe y se vean los sueños, que él tenga las revelaciones, que yo fui al cielo, hablé con Dios, después que hablé con el Padre, vino Jesús y me invitó a la cena, después el Espíritu Santo caminamos por el mar de cristal, y después fui al infierno, y allá reprendí a Satanás, y después volví a subir. No sé si está escuchando eso, yo no dudo de Dios, por si acaso, ni del poder de Dios de llevar y tratar, ni por eso con Pablo y con mucha gente más. Yo lo que dudo de la persona. Y a su nombre la gloria. Y siendo claro, yo no dudo del poder de Dios, ni que Dios lleve y traiga a alguien al cielo como lo hizo con Pablo. Yo dudo de la persona que dice que ha tenido eso. Y todo lo que Él me diga, yo tengo que pasarlo por la palabra de Dios. Y a su nombre la gloria. Denle una alabanza fuerte a Dios que es el reino de Dios. Hay algunos hermanos, hay otros, vimos unos que dicen tener sueños de Dios, pero cuando tú escuchas ese sueño no tiene nada que ver con la palabra del Señor. Unos hacen manifestaciones que supuestamente es porque están llenos del Espíritu Santo, o porque están llenos de la unción, del poder de Dios. Y cuando tú ves abajo la palabra, te das cuenta que no es. Ya vamos a verlo punto por punto. Nos damos cuenta que eso no es la palabra de Dios. Eso es pura carne que se está moviendo. Aunque suene duro. Y lo vamos a ver por la palabra de Dios. Y a su nombre la gloria. Hay algunos predicadores que enseñan desorden en las iglesias. Hay muchos predicadores que le atribuyen su desorden, su mal comportar al Espíritu Santo. Y voy a poner un ejemplo. Invitamos a un predicador. Hermano, a la hora que te coge el micrófono, más tardando de 23. Un ejemplo. Son las 10 y todavía no lo suelto. Y si usted le pregunta, hermano, de un tiempo, vamos a un por orden, ¿qué es lo que te dice? Aquí es lo que Dios dice. Aquí es hasta cuando el Espíritu diga. Le atribuyen el desorden de ellos, se lo atribuyen a Dios. Pablo dijo, si la memoria no falla, en 1 Corintios 14:33, que Dios es un Dios de orden, no de confusión. Y si en las iglesias hay establecido un orden,
Pero que te den un tiempo que pases media hora. Eso es desorden. Pero el problema del desorden no es un problema, pero el problema en sí del desorden es que ellos dicen, aquí es acá cuando Dios diga, aquí está cuando el Espíritu Santo diga. O sea, te estás atribuyendo una desobediencia al Espíritu Santo. Cuando la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de orden y de paz. ¿Cuánto le damos la alabanza a Dios que vive? Primera Corintios 14:33 dice, si alguien lo lee, por favor me confirma si es ahí. Si es ahí. Primera Corintios 14:33, me confirma si es ahí. Y a su nombre la gloria. Aleluya, vive Cristo para siempre. A todas las iglesias, Dios es un Dios de paz, de orden. No solamente en una iglesia, a todas las iglesias principales. Díganme que Dios es un Dios de orden. Y a su nombre la gloria. Ahora, entendemos por las escrituras que Dios es un Dios que le gusta, en cierta forma, el algarabío, pero un algarabío santo. Por ejemplo, el Señor le dijo en Éxodo capítulo 5 al pueblo, a José, dijo, dile al faraón que deje ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Claro, pero una cosa es fiesta, una cosa es gozo, regocijo, y otra cosa es relajo. Son cosas diferentes. Y a su nombre la gloria. No sé si me están entendiendo, hermano. Dios es un Dios que le gusta que le celebren cultos, que le hagan fiesta, que la gente se goce, se regocije. Pero eso no tiene nada que ver con desorden y relajo, son cosas diferentes que usted y yo debemos de tener en cuenta. El Salmo dice entrar por las puertas con acción de gracia, o sea, con gozo, con regocijo, con alegría. Pero eso no tiene que ver que porque usted viene gozoso, viene a hacer relajo, algarabía. Y a su nombre la gloria. O sea, hay un orden, hermanos. ¿Vive o no vive? Tantas cosas, hermano, que podemos hablar de mucha gente que dice tener al Espíritu Santo, que le atribuyen todo su mal comportar, su mal carácter, por no ser ordenados en Dios, le atribuyen al Espíritu Santo. Y a su nombre la gloria. Jesús le dijo a los escribas fariseos que le atribuyeron al Espíritu Santo, están blasfemando contra él. Están blasfemando porque le están atribuyendo a Dios algo que no es él. Y a su nombre la gloria. Y decirle a alguien que no le han dado un tiempo y él se repase con el tiempo, es que aquí no hay libertad para Dios. Es que aquí no hay libertad para el Espíritu Santo. Por eso se pasa. ¿Y de quién es la culpa? Del Espíritu Santo, supuestamente. Lea un versículo antes del 23, lea lo que dice, ¿verdad? Un versículo antes del 23, ¿cuál es? Léalo como fuerte. Eso, léalo. Los espíritus de los profetas están sujetos al profeta. O sea que si Dios te muestra algo y tú vienes, sí, Dios me mostró que el hermano por la anda con otra hermana. Es el silencio. No te tapes el pecado, pero tienes que saber hablar. Tú sabes que por eso que estás diciendo puede provocar una división en un matrimonio. El espíritu de los profetas está sujeto al profeta. Dios te puede hablar, te puede revelar y verdaderamente puede ser Dios, pero en ti está si hablas o no hablas. El espíritu de los profetas está sujeto al profeta. Pero la gente que son tan espirituales, que Dios me habló,
Dios me reveló. Porque yo vi al hermano con otra mujer y van y le dicen, destruyen el hogar, los hijos se crían sin padre, la mujer por allá, el hombre por acá. Hay que jugar revelación. Profeta, hay que revelación. Mira lo que provoca. No es que Dios me reveló, sí, te reveló, pero te dijo que hablaras. El espíritu de los profetas está sujeto al profeta. El hombre de Dios sabe cuando tiene que hablar, lo que Dios le habla y le muestra, lo que Dios le muestra y le muestra. ¿Cuántos alaban a Dios? Y a su nombre la gloria. No está molesto, ¿verdad? No está molesto. Hoy estamos en la orilla, hoy entramos a la profundidad. Yo quisiera, hermano, que se ubique rápidamente Mateo 17. Tenga la onda. Tengamos por encima, hermano, no estamos profundizando. Mateo 17. Y a su nombre la gloria. Hay algunos predicadores, hermano, o mucha gente en la iglesia que aún se atreve a ir más lejos que todo esto, que por sí ya hay un problema serio en ellos. Se atreven a ir más lejos, hermano, diciendo o enseñando que el Espíritu Santo tiene más autoridad, más poder, más revelación que la palabra de Dios. Y a su nombre la gloria. Se atreven a decir que el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo hay más poder, hay más unción, más revelación que la palabra de Dios. ¿Pero por qué? ¿Pero qué entienden ellos por Espíritu Santo y qué entienden ellos por palabra de Dios? Mateo 17, ¿verdad? Verso 21. Santo es el que vive y reina, aleluya. Pero este género no sale si no es con oración y ayuno. Y aquí voy a entrar. Ellos dicen que en el Espíritu Santo hay más poder, más unción, más revelación, más milagros. Porque ellos entienden que el Espíritu Santo es oración y ayuno. Y a su nombre la gloria. O sea, entre más horas, entre más ayunas, más unción, más Espíritu Santo, mayor milagro y muchas cosas más de estas. Que la palabra de Dios. Pero qué energía tan grande, hermanos. Qué energía tan grande. Si usted lee el texto, usted se va a dar cuenta que los discípulos no pudieron sacar un demonio. Y le dijeron, maestro, nosotros porque no pudimos, nosotros pudimos. Y usted sí pudo. Jesús dijo, ¿hasta cuánto voy a soportar esta generación mala e incrédula? Por vuestra falta de fe. Y Romanos 17 dice que la fe viene por el oír palabras de Dios. Ahí no dicen que nos expulsaron por falta de ayuno de oración, por vuestra incredulidad, por su falta de fe. Pero ellos atribuyen o ellos piensan que el Espíritu Santo sea más ayuno, más oración, hay más poder, hay más unción, hay más revelación, hay milagros, más que la palabra de Dios. Pero el Señor le dijo a Saúl, yo me gustan los sacrificios, pero yo lo que quiero es obediencia. Mayor que todo esto es la obediencia. En su nombre la gloria. Entonces los corrientes de personas que están totalmente equivocadas y erradas en su pensar y en su caminar evangélico, creen que
Pero si no hay obediencia en la palabra, hay un problema serio. Puede que tú no tengas mucha oratoria, mucho ayuno, mucha vigilia, pero si obedeces la palabra, hay un mayor porcentaje que resistas. Y a su nombre la gloria. Y a su nombre la gloria. Dale esa alabanza fuerte a Dios que vive. Ellos que entienden por palabra. Obediencia y fe. Ellos entienden por Espíritu Santo, oración y ayuno. Más oro, más ayuno, más unción, más revelación, más milagro, más manifestaciones de Dios. Pero la palabra de obediencia y fe no se ve mucho, dicen ellos. No se ven muchos milagros, no se ven muchas cosas en la obediencia. Porque todos ven el poder del ayuno y la oración. Y a su nombre la gloria. ¿Cuánto creen así? ¿En dónde más hay poder? ¿En el Espíritu Santo o en la palabra? ¿Dónde? No, hago una pregunta. ¿Dónde hay más poder? ¿En el Espíritu Santo o en la palabra? En la palabra, dice. ¿En dónde? ¿Dónde hay más poder? ¿En la palabra o en el Espíritu Santo? ¿Dónde que piensan mis hermanos por acá? ¿Dónde hay más poder? ¿En el Espíritu Santo o en la palabra? En el Espíritu Santo es un hermano. ¿Quién más piensa lo mismo? A ver, levante la mano los que tienen más unción, más poder, más revelación, mayor milagro en el Espíritu Santo. Levante la mano los que creen eso. Nadie. Levante la mano los que creen que hay más unción, más poder, más milagro en la palabra de Dios. ¿Usted qué piensa? Hermano Juan, ¿usted qué piensa? ¿Dónde hay más unción, más milagro, más revelación? ¿En la oración al ayuno o en la palabra? Amén. Sí, pero ¿dónde hay más poder? ¿Usted qué piensa? En la oración. En la oración hay más poder que en la palabra. Claro. Amén. O sea, hay más poder ahí que en la palabra de Dios. Debe ser una pregunta más directa, mi hermano Juan, con todo respeto. ¿Cómo se identifica un cristiano? ¿Por la oración o por la obediencia a la palabra? Por la obediencia a la palabra. Amén, gracias. Dale una alabanza a Dios que vive. Aleluya. Sigamos, mi hermano. Entonces hay gente que se pone en este versículo, el que leímos, Mateo 7:21, para en cierta forma torcer las escrituras. Pero mira que aquí dice que sin oración y ayuno no sale este género. Un demonio, por decirlo así, o los demonios. Claro. Pero si tú lees antes, dice, ustedes no sacan por su falta de fe. Lee versículos antes lo que dice. Es por su falta de fe. ¿Hasta cuándo va a soportar esta generación mal y perversa? Por su falta de fe.
Entonces, si nosotros vamos a identificar a un cristiano por oración, por milagro, por hablar en lengua, por brincar, saltar, déjeme decirles que estamos totalmente equivocados y errados. Porque hasta el mismo Satanás hace milagros. Los mismos católicos oran y ayunan, los brujos oran y ayunan. Si nos vamos a identificar a un creyente por ayuno de oración, entonces hasta los brujos son cristianos porque oran y ayunan. Es la verdad. Pero si vamos a identificar a un cristiano por la obediencia a la palabra, entonces ahí sí entran muy pocos, porque aún los que estamos aquí no todos obedecemos a la palabra. Entonces el cristiano se le identifica por la obediencia a la palabra, no por los milagros, ni por tanta oración, ni por tanto ayuno. Aunque la oración y el ayuno es muy bueno, es muy poderoso. Estamos aprendiendo. Dale esa fuerte alabanza al Dios Todopoderoso. Ahora, hermano, para aquellos que piensan que hay más poder en el Espíritu Santo que en la palabra de Dios, en el capítulo 14 de Juan, Jesús está con los discípulos ahí, le revela que él es el camino, la verdad y la vida y todo esto. Y él le dice, la palabra que yo os hablo no es mía, es del que me envió. O sea que si usted rechaza la palabra de Dios, está rechazando al mismo Dios. Y si usted cree que en la palabra de Dios no hay poder, está diciendo que Dios no tiene. No sé si se entendió mejor así. No sé si se entendió mejor así. Entonces, vamos a ver por la palabra que tanto el Espíritu Santo y la palabra de Dios tienen el mismo poder y la misma autoridad. El Espíritu Santo y la palabra de Dios actúan juntos en el creyente, no actúan por separados. Lo que separamos somos nosotros, que creemos que llenando de oración y ayuno tengo la unción del Espíritu Santo sin obedecer la palabra. Entonces ahí estoy haciendo una división. Y a su nombre la gloria. Y si creen que porque soy creyente y tengo Biblia, no tengo que orar y ayunar, pues también estamos haciendo una división. ¿Cómo se llama el tema? Me di cuenta que usted cojea. No camina con los dos pies. ¿Está bien? El que camina con los dos pies camina con la unción del Espíritu Santo y bajo la obediencia de la palabra. Ese es el que camina con los dos firmes. Me di cuenta que cojea. Cojea. ¿Vieron que cojea? Corazón, su caminar es pesado. Corazón arrastran para caminar porque van con un pie nomás y el otro lo arrastran porque no pueden caminar con los dos. Dale una alabanza a Dios que vive y reina en el mundo. Y a su nombre la gloria. El que camina con un pie, vaya la redundancia, es un poco espiritual. Ya sea que camine con oración al mundo y falta de obediencia en la palabra, es un poco espiritual. Por mucha unción que él aparente tener, es un poco espiritual. Y el que camina con la palabra, pero desprecia en cierta forma al Espíritu Santo, porque también hay unos que dicen por ahí que como ya somos cristianos, Dios murió por nosotros, ya no es necesario el ayuno, ni ya no es necesario tanta oración. Yo he escuchado mucho de eso también. También he escuchado de eso. Y ya para qué ayunar si ya eso ya no es, eso ya no existe. También va cogiendo por un lado. Y el problema no es que cogiendo, el problema es que caminemos con los pies. Y a su nombre la gloria. ¿Hay que hacer una pregunta, mi hermano? Perdón.
segundos dice lo contrario. Y a su nombre la gloria. Hay extremos y extremos. Y usted y yo no tenemos que estar en los extremos, tenemos que estar en medio. Si quieres una pregunta, se animó, ya mi hermano diga. Amén. No, yo hice una pregunta a los hermanos que piensan ellos, ¿dónde hay más poder? ¿En el Espíritu Santo o en la palabra? Y ahí me cuenta que podían toditos. Exactamente. Capítulo 14 del libro de Juan. Perdón. Juan capítulo 14, vamos allá. Ya que usted lo mencionó, vamos allá, mi hermano. Adelantándonos a los tiempos. Santo del que vive. Vamos todos ahí, mi hermano. Ya, mira lo que dice Juan capítulo 14, vamos a leer el verso 15 en adelante. Respondiendo a la pregunta de mi hermano. Mira lo que dice la palabra de Dios. Si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre. ¿Para qué rogará al Padre Jesús? ¿Para qué? Si me amáis, guarda mi palabra. Y si tú guardas mi palabra, yo oraré al Padre por el Consolador. O sea que si no hay palabra en el corazón, difícilmente hay Espíritu Santo. Léalo. Verso 21. Y a su nombre la gloria. Vamos a leer el 17. Bueno, ya leímos el 15 y el 16. Verso 21. Estamos ahí, hermano. ¿Qué dice ahí? Otra vez, mira. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, que el que guarda la palabra tiene a Dios adentro. Y el que no guarda la palabra no tiene a Dios adentro. Y a su nombre la gloria. Dale una fuerte alabanza a Dios que vive. El verso 18, mi hermano, no me dejaré huérfano, vendré a vosotros. Pero muchos, lo voy a volver al principio, hacen manifestaciones, dicen ellos que son fruto o producto del Espíritu Santo, dando a entender que ellos están llenos de Dios. Pues ¿dónde está la palabra en ellos? Muchos tener sueños, visiones de Dios. ¿Dónde está la palabra en ellos? El que guarda mis mandamientos, yo haré morar en él, y mi Padre le amará y vendremos a amar. ¿Se da cuenta que esto no es separación, hermano? Dios es claro. El que tiene la palabra tiene el Espíritu Santo. El que está lleno de Dios está lleno de la palabra de Dios. Separación hacemos nosotros. Y ayuno de oración, pero ¿cuándo obedecemos la palabra? Nunca. Eso es hacer separación. Quiero que actúen juntos, esto actúa juntos, hermanos. El Espíritu Santo y la palabra van de la mano. Usted y yo somos los que hacemos división en él. Le atribuimos más poder al Espíritu Santo, creyendo que orando y ayunando vienen los sueños, vienen las revelaciones, vienen los milagros, como que la palabra no tiene poder para eso. Porque por años se ha enseñado eso.
pero nadie ha sido capaz de coger la Biblia y investigar si es así. Eso no me lo doy. Si usted a cualquier pastor le pregunta, ¿cómo puedo hacerlo para crecer espiritualmente? Ora mi hora, ora mi hora. Ve que tenga ayuno 3 días, y ese puede crecer. Pero nunca te dicen, hijo, deja de pecar y obedece la palabra y vas a ver el poder de Dios. Muy pocos te dicen, muy pocos. De 10, 1, 2 te dirán eso, ¿verdad? Ora mi hora, ora, ayuno. Y no que sea malo, son buenos. Pero pocos te dicen, deja de pecar y obedece y vas a ver cómo Dios se va a glorificar. ¿O a usted nunca le ha pasado eso? Dale una fuerte alabanza a los que viven la vida. Entonces, para aquellas personas, para aquellos hermanos que con manifestaciones, con sueños, visiones, revelaciones, dicen ellos que son de Dios y que son manifestaciones de Dios. Mira lo que dice Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y a su nombre la gloria. Santo es el que vive. Segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 19. Mira lo que dice la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más. ¿Será que Pedro no se llevaba con el Espíritu Santo? Tenemos la profecía más segura. ¿Cuál es esa profecía más segura? Siga leyendo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué dice Pedro? ¿Cuál es la profecía más segura que tiene la iglesia de Cristo? Léalo, por favor. 1 Pedro 1:19. ¿Qué dice? ¿Cuál es? La palabra. Esa es la profecía más segura. Dice que hacéis bien en estar atentos. A ella hay que estar atento, a la palabra de Dios. Y a su nombre la gloria. Porque es peligroso que alguien diga, Dios me habló. Tiene que estar seguro que Dios me habló. Pero la Biblia dice que tenemos la profecía más segura. Que hacéis bien en estar atentos a la palabra de Dios. O sea que más seguro es escudriñar las Escrituras, que alguien me diga, yo tuve 7 días de turno y Dios me reveló esto. Bueno, yo repito, yo no dudo del poder de Dios, ni de que Él a quien Él quiere use. No. Yo lo dudo por la persona. Por la persona, dije que y a su nombre. El profeta, que es profeta de Dios, tiene que conocer las Escrituras. Porque si no conoces las Escrituras, no eres profeta de Dios. Porque ¿qué vas a hablar si no conoces Biblia? El Espíritu me reveló. ¿Qué te reveló el Espíritu? Y comienza a decir un poco de cosas. Pero si eso no está en la palabra, ¿cómo se mueve? ¿A quién le creo yo? ¿A lo que me dice el supuesto profeta? O a lo que dice el siervo de Dios llamado Pedro?
que tenemos la profecía más segura, que es la palabra de Dios. Dice, en la cual hacéis bien en estar atentos. Y a su nombre la verdad. Si usted tiene al Espíritu Santo y no hay palabra en su vida, usted es un cojo espiritual. Puede echar fuego por la boca por tanta oración y tanta ayuda, pero va a cometer errores garrafales. Más que errores, van a ser horrores doctrinales por falta de conocimiento bíblico. Y aquí no se trata de quién es dragón, quién bota más fuego. Aquí se trata de predicar la palabra del Señor, tal como está escrita. Como Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, la cual te salvará a ti y a los que te oyeren. Gloria a Dios porque hay un de fuego, bendito sea el Señor. Pero a mí tráigame doctrina bíblica, no cualquier cosa que usted escucha por ahí un predicador. Gloria a Dios si Dios no use milagros, alabado sea el Señor. Pero hay que obedecer la palabra primero. Y a su nombre la gloria. Dale una alabanza fuerte a Dios que vive. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Después de Apocalipsis de Efesios. Efesios capítulo 1. Y quiero que escuchen atentamente el verso 13. Preste mucho oído a este versículo. Verso 13. Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la ¿qué? Palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Escuche. Y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en él, en el evangelio de la salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Si usted no oye la palabra, peor la cree, nunca se ha sellado con el Espíritu Santo. Aunque brinque, salte, profetice, hable lengua, se trepe en las paredes como Spider-Man. Si usted no ha creído en la palabra y no la obedece, no hay sello del Espíritu Santo. Ve cómo estos trabajan juntos. Ve cómo la palabra y el Espíritu trabajan juntos. No hay división en ellos. La división la ponemos nosotros. Queremos orar más, ayudar más y menos obediencia a la palabra. En su nombre la gloria. Cuando el hombre verdaderamente obedezca la palabra y esté lleno de la unción del Espíritu Santo, después sí que es un hombre que camina firme, estable en el Señor. Podrá tambalear, podrá alinearse como la palmera, moverse aquí para allá, pero de que lo saquen de ahí es muy difícil. Es muy difícil. Primero porque ha creído en el Evangelio, y por haber creído en el Evangelio, el Espíritu Santo lo cede. Por eso hay mucha vida aquí. Un medio viento los tira por allá, porque son pocos espirituales. Si tienen a uno, no tienen al otro. Pero la Biblia nos manda a tener a las dos: la palabra y el Espíritu Santo. ¿Quiere más? ¿Quiere más? No se está acordando con ese pedacito de polvo. ¿Quiere más? Aleluya. Estamos en el libro de Efesios, ¿verdad? Vamos al capítulo 5.
5, y a su nombre la gloria. ¿Estamos ahí? ¿Seguro? Mira lo que dice. Efesios capítulo 5. Vamos a leer el verso 18. Escuchen. Efesios 5, 18 y 19. Miren lo que dice la palabra del Señor. No os entreguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Miren lo que dice el 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Colosenses 3:16, vaya rápido. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Mira lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Notó la diferencia en estos dos versículos? ¿Quién se dio cuenta de la diferencia? Nadie se dio cuenta. En Efesios dice: sed llenos del Espíritu Santo. Y en Colosenses dice: la palabra mora en abundancia en vuestros corazones. El que está lleno del Espíritu Santo tiene palabra de Dios, conoce la Biblia y es sabio. Y el que conoce la palabra, el que está lleno de palabra de Dios, está lleno del Espíritu Santo. Vio que no hay contradicción en ellos. Todo va de la mano. Esto es juntos. Y a su nombre la gloria. Y a su nombre la gloria. Aleluya. Espíritu Santo y palabra. Muchos se quedaron en oración y ayuno. ¿Sí escucharon todo lo que dijo? ¿Verdad? ¿Quién cree lo que dijo? Levante la mano. Él dijo, no va al nombre, pero ya todos sabemos también. Él dijo que la palabra es simplemente conocimiento, es estar seco y vacío. Así que, ¿verdad? El que tiene solo palabra y no tiene el Espíritu Santo. El que tiene palabra y hermano, perdónenme, pero yo parece que escuché otra cosa, ¿no? Yo parece que escuché que usted dijo que tener palabra es simplemente conocimiento y estar vacío. Yo escuché eso. Entonces, por eso le digo, perdónenme porque yo escuché palabras. Claro, si usted tiene solo palabras, conocimiento medio vacío, digamos, de eso. Claro, o sea, por eso hay que tener los dos. Espíritu Santo y palabra. Oración, ayuno y palabra de Dios. Y a su nombre la gloria. Entonces, cuando usted define a un cristiano, usted no lo defina por los gritos, por los
el que trepa las paredes como Spiderman, el que grita, el que profetiza, el que mejora. Usted no le defina por eso. Usted defínalo por la obediencia a la palabra. Cuando usted ve a alguien brincar, saltar, hablando lengua, y usted dice, tiene la unción de Dios. Usted ve a alguien hablando en lengua, hasta usted quiere hablar en lengua ahí. Pero cuando hay palabra de Dios, todo el mundo está callado. Ahí nadie dice aleluya, gloria a Dios, santo. Dios, está todo callado. Pero si mira gritando, hablando en lengua, y yo hay una alabanza fuerte a Dios que vive. Porque así hemos tratado nosotros. El predicador grita, habla lengua, está lleno de la unción del Espíritu Santo. Pero ahorita un predicador callado como yo, pero que habla Biblia, no sé cómo me cuadra lo que está diciendo. Pero si hablara lengua y gritaran, ¿para qué no entendía nada? Porque se trata de que dijo, no sé, pero se escuchó bonito. A su nombre la gloria. El Espíritu Santo y la palabra van siempre de la mano. Nunca se olvide eso. Nunca se olvide eso. Usted quiere ser eficaz en su vida, quiere ser eficaz en el ministerio, quiere ser eficaz en la obra. Nunca se olvide del Espíritu Santo y la palabra. Si usted tiene, por ejemplo, una hora al día de tiempo, ore media hora y media hora al día y va a ver cómo usted se va a llenar. Si tiene 30 minutos, ore 15 y vea 15 y va a ver cómo usted se llena de Dios. Porque esto no es porque yo sí lo digo, es un mandamiento. No en abundancia la palabra de Dios en vuestros corazones, en abundancia. No es simplemente aquí los cultos en la lectura nada más. De su nombre la gloria. El tiempo corre, hermano. Vamos también nosotros corriendo rápido. Santiago 1:21. Santiago 1:21. Mira lo que dice Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí me dice que la palabra puede salvar mi alma. Pero ¿cómo es que puede salvar mi alma? Claro. ¿Qué dice? Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibo la palabra. Si yo desecho la inmundicia, el pecado, la impiedad y recibo la palabra, soy salvo por la palabra. Pero si yo no rechazo la inmundicia, el pecado, no entra en mí la palabra de Dios y no soy salvo. Y a su nombre la gloria. O sea que aquí la palabra me salva. Aquí lo que dice Santiago, la palabra me salva. Tito capítulo 3, verso 5. Tito 3:5. No es mucho que tiene que retroceder. Y a su nombre la gloria. Tito 3:5. Miren lo que dice la palabra de Dios. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pablo me dice en la carta de Tito que yo soy salvo por la renovación del Espíritu. Pero Santiago me dice que yo soy salvo por la palabra de mi vida. Aquí no hay contradicción, porque la palabra del Espíritu Santo. Jesús dijo, mis palabras son vidas porque son espíritu.
de la mano de su nombre de Dios. Tanto el Espíritu como la palabra me salva. Muchos dicen ser salvos por el Espíritu. Pero si no eres salvo por la palabra, entonces eres medio salvo. ¿Sí estamos leyendo? ¿Sí estamos leyendo? Otro más. A ver, vamos. Ya que estamos por ahí cerca, vamos a 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Aleluya. 1 Pedro 1, verso 23. Mire lo que dice. 1 Pedro 1, 23. Dice, escuchen bien, siendo renacidos o nacer de nuevo, como entienda, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí Pedro nos dice que somos renacidos o nacer de nuevo por la palabra de Dios. Y en Juan capítulo 3, verso 5, Jesús nos dijo a Nicodemo, si tú no naces del Espíritu, no entras al reino del cielo. ¿Sí? La palabra no solamente que nos salva, sino que nos hace nacer de nuevo. Tanto el Espíritu como la palabra tienen el poder suficiente para hacerlo. Muchos dicen ser salvos por la palabra, por el Espíritu. Otros dicen ser salvos por el Espíritu, por la palabra, no por la obediencia. Que su nombre la gloria. ¿Muy bien? Dios tiene poder. Porque el Espíritu es Dios y la palabra es Dios. Que su nombre la gloria. Al rechazar la palabra, estamos anulando el efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué dice en Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de filo. Penetra. ¿Qué penetra? ¿Qué penetra la palabra de Dios? ¿Qué penetra? Espíritu, alma y cuerpo, tuétano y coyuntura. O sea que para la palabra no queda nada. Ella va con todo en todo el ser humano. Tanto por lo físico, tanto en lo espiritual. Por supuesto. Pero en otro pasaje dice que Jesús se escudriña la mente y el corazón. Dios lo hace y la palabra no. O sea que aquí no hay cómo extraviarse. El que se extravíe es porque quiere. Aquí simplemente orar a Dios y conocer mismo para tratar de caminar. Pero muchos dan más énfasis al Espíritu, haciendo énfasis en lo que es ayuno y oración. Pero dejan a un lado la palabra, haciendo un énfasis refiriéndome a lo que es obediencia y tiempo. Problema serio. Pero muy serio. Para usted, ¿qué es la palabra o quién es la palabra para usted? ¿Quién es la palabra para usted? ¿Quién? Y si yo desprecio la palabra que estoy haciendo, ¿desprecio a quién? ¿Y quién es Cristo? Es Dios. ¿Estamos viendo? Estamos viendo que estamos metidos en un problema muy serio. No algo superficial, sino un problema muy serio. Despreciar la palabra es despreciar a Cristo, despreciar a Cristo es despreciar a Dios. Como diciendo, yo no
situación, sí. También debemos buscarlo a través de su palabra. Porque el mismo poder que tiene su voz audible, tiene el mismo poder que su voz escrita. Es la misma voz de Dios, la diferencia es que ella está escrita y la otra es que la puede oír. Mismo poder, misma unción, misma revelación, mismo milagro. La voz audible y su voz escrita. En su nombre la gloria. Dale una fuerte alabanza a Dios que vive. El tiempo corre, hermano, y en la introducción pude terminar. Yo creo que ya es tiempo de caminar con los dos pies. De no ser pobre espiritual. No sé, hermano, pero yo estoy pasando pruebas duras y difíciles. Y yo oro, yo ayuno. Y si obedeces, digo de pronto, ¿no? Y si obedeces, usted no sabe, hermano, qué tiempo uno con esta prueba. Y yo le creo a Dios, vengo a los cultos, yo le creo a Dios. Y si te encierras en un tiempo de oración, yo leo la Biblia todos los días. Y si dejas de ver un rato y te pones a orar también, palabra y Espíritu Santo, firme con los dos pies. A su nombre la gloria. Ya me dijo que decía mi abuela, la que debe engañar. A mí no me engañan porque yo sé que con patas cojeras. Ya me di cuenta de cuál cojera. Póngase de pie, hermanitos. Vamos a caminar con los dos pies. Si usted camina con un pie, sí puede caminar, pero se le dificulta mucho y tarde o temprano va a sentir el peso del cansancio. Para caminar sin nada, ni oro, ni leo Biblia, ni nada. Por ahí, como son en la lectura de los cultos, cuando llego temprano es que leo el culto de hermano. Y cuando los lunes de oración que me arrodillo ni nada más. Peor. Hay unos que por lo menos se defienden según ellos diciendo, pero yo sí oro en mi casa. Y la obediencia cuando eterno y soberano